Saludar al país, a todos los amigos de la República Dominicana. Yo soy Trajano Vidal Potentini y en este día, pues, desde esta plataforma digital, WTV, una plataforma que reúne pues ya unos 600.000 seguidores, casi 600.000 seguidores, que definitivamente pues son los que le darán seguimiento, los que compartirían con nosotros las opiniones que vamos a dar. Opiniones de un tema que es conveniente reiteradamente analizarlo. Estamos hablando de la ley de lavado de activos de la República Dominicana, la nueva ley de lavado de activos, ley 155-17, una ley nueva, apenas del mes de mayo, una ley que es precisamente fruto en la República Dominicana de una serie de acuerdos, de convenios internacionales, y más aún de que la República Dominicana pues no puede estar marginada, no puede estar aislada de lo que es la realidad internacional. Hay lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es un grupo que data ya pues de la década de los 90, que es cuando inicia sus operaciones, y que es la conjunción, la reunión de un sinnúmero de países que asumen pertinente pues luchar en contra del lavado de activos. En primera instancia, en primer término, cuando se hablaba de lavado de activos, siempre pues esto se relacionaba con drogas, el delito de drogas, el tráfico de drogas, el consumo, pero sobre todo el tráfico en gran escala de drogas. Y por eso en el 1988 la República Dominicana, después de tener una ley 168, que era la anterior ley de drogas que manejaba la Policía Nacional a partir de un departamento, pues en el 1988 pues tuvimos la ley 5088 a raíz de una convención de Naciones Unidas que hacía un imperativo obligatorio el que se controlara, el que se luchara contra este flagelo, las drogas. Y empieza la ley de drogas a desarrollarse, a implementarse en la República Dominicana con lo que tenemos hoy, que es la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Consejo Nacional de Drogas, y posteriormente ya en el 1995 se incorpora, se modifica, precisamente a partir de ese seguimiento de este grupo de acción financiera, pero más que el grupo, porque apenas empezaba a desarrollarse de, ¿por qué no?, de la creciente o latente realidad de que para combatir el narcotráfico, ya no iban al narcotráfico, sino que estaban pensando en considerar el daño que le estaban haciendo esos dineros a la economía, sobre todo a la economía formal, a la economía legal, legítima, y deciden entonces perseguir el dinero producto del narcotráfico. Una especie de alternativa para lograr apartar, quitarle esos beneficios a las drogas, porque ese lavado de activos daba como resultado que ese dinero sucio entraba a la economía, se iba lavando, y ya habían técnicos, expertos, lavadores en todo el mundo que vivían de esto y que sacaban grandes beneficios. Es ahí entonces que surge la necesidad de contemplar en aquel entonces ya lo que sería para esa ocasión una modificación, la ley 17-95 a la ley 5088 del 1995, incorpora en la República Dominicana lo que era entonces el lavado de activos, pero única y exclusivamente para infracciones relacionadas con las drogas. Pero sigue el Grupo de Acción Financiera, ese esquema multilateral que conjuga, que integra muchos países del mundo, sigue en sus aprestos, sigue dándole seguimiento a toda esta temática y asimila o entiende que ellos deben entonces avanzar, no solamente al lavado de activos proveniente de el narcotráfico, de las drogas, sino también incorporar, integrar otras actividades, otros delitos que ellos consideran graves y que venían también verificando que lo mismo también trastocaban la economía en los diferentes escenarios, y más aún en la creciente globalización que se estaba dando. La necesidad de compartir en el ámbito de la cooperación internacional, conocimiento, colaboración para luchar de manera más efectiva y más eficiente todo lo relativo al tema ya de la delincuencia organizada en todos los escenarios y en todos los niveles. Entonces el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, del cual República Dominicana es parte, pues hace unas 40 recomendaciones para que se vayan integrando, incorporando a las legislaciones nacionales, y esas 40 recomendaciones posteriormente, cuando sigue
al finales del 90, en el 2000, el 2001 básicamente, con el tema de las Torres Gemelas, ese acto terrorismo que marcó el mundo en Nueva York, pues trae consigo que también se considerara amplificar esas recomendaciones e integrar allí también lo que era el terrorismo. Entonces ya no solamente las 40 recomendaciones, sino que asignan 9 recomendaciones más para totalizar 49 recomendaciones. Y vienen entonces dando un seguimiento puntual para integrar, para concretar lo que es ese abanico de disposiciones orientadas, ¿verdad?, de manera uniforme a combatir el tema del narcotráfico, del lavado de activos en las diferentes ya vertientes. Y entonces surge en la República Dominicana, producto de esa obligación internacional, la ley de lavado de activos y otras infracciones graves, que era la ley 7202 del año 2002. Una ley que estuvo en vigencia apenas hasta el año pasado, hasta mediados del año pasado, porque fue precisamente remozada, derogada, cambiada por la 155-17, o sea, la 155 del 2017. Esa ley de lavado de activos que ya hacía acopio de una cantidad superior de las recomendaciones que había planteado el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, y otras prácticas, y por qué no también el desarrollo, la cooperación y la colaboración internacional, de aspectos de temas que entendían debían también integrar en su momento. Esta ley, pues ya ustedes recordarán que ya no solamente la 7202 de lavado de activos, ya no solamente se supeditaba, recuerdan ustedes el tema de los banqueros, el tema de Baninter y otros temas más de infracciones graves, en donde ya se incorporaba el lavado de activos ya para otras infracciones graves, puntuales, muy puntuales, pero todavía como que se manejaba o seguía esta pues trabajándose en el ámbito casi exclusivo del tema de las drogas, del narcotráfico, porque era el flagelo número uno, la pandemia, el delito que a su vez pues servía para generar un sinnúmero de delitos más. Es hoy por hoy el epicentro del gran cúmulo de la criminalidad que nos tiene hoy apalastrado, arrodillado como país. El tema del narcotráfico, el consumo, la secuela, y por eso pues seguía todavía hegemónicamente ese aspecto, gravitando en el orden del lavado de activos. Pero ya las últimas recomendaciones del GAFI, que son las que dan lugar, señores, las que dan lugar a todo esta revolución, este avispero que ha despertado ya esta ley 155-17, donde se habla y son las reflexiones que nosotros hacemos de si es una ley del lavado de activos, si es una especie de reforma fiscal, si es una ley penal o es una ley de lucha contra el crimen organizado, porque ya rompe los esquemas. Ya la misma vino evolucionando, vino concretándose, y ya en la actualidad pues ya no se supedita a lavado de activos o infracciones graves. Ya atraviesa transversalmente casi todo el Código Penal. Ya tiene que ver hoy con todas las infracciones. Ya casi todas las infracciones dan espacio, dan lugar a lavado de activos. Ustedes quieren saber cuál sería la diferencia en una infracción penal para que se considere o no que es conducente al lavado de activos, porque el lavado de activos es precisamente fruto de la comisión de un crimen o de un delito precedente. Entonces, si ese delito genera ganancia o los bienes de ese delito, en la medida que se encuentre en esa riqueza, pues entonces estamos en presencia de lavado de activos. De ahí que es una ley casi concebida, diríamos nosotros, para el que tiene propiedades, para el que tiene algún tipo de riqueza. El que es pobre, el que no tiene dinero, el que no tiene propiedades, no va a estar interesado, sino que se va a quedar, no va a estar interesado el Estado en perseguirlo, porque se va a quedar única y exclusivamente en el ámbito penal ordinario. La persecución penal sin que el delito cometido se utilice, se ubique, y es lógico, como un delito precedente conducente al lavado de activos para recoger o buscar los bienes que tenga una persona. O sea que el que será pasible de ser perseguido por lavado de activos serán aquellas personas que precisamente tengan, señores, bienes inmuebles, activos en cualquier orden o en cualquier sentido. Saludar a Héctor Mejía, que está pues sintonizando, no Estela Padilla,
que está desde New Jersey también en sintonía con este programa especial. Programa especial porque se necesita de mucha orientación. Esto es apenas el inicio. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir calibrando este tema, vamos a seguir llevando orientaciones. Y más aún porque estamos en presencia de una ley que tendríamos que considerar si es una especie de reforma fiscal, si es una ley penal, si es una ley de lucha contra el crimen organizado. Pero lo cierto es que lo que va a decidir, lo que va a determinar es la ganancia que te haya dejado el crimen precedente en el que se haya incurrido. Esta ley tiene el inconveniente, y yo recuerdo, y puedo decir que soy un testigo de excepción, de lo que fue el proceso de esta ley tipo, de esta ley ensamblada en el GAFI, que envían a República Dominicana, para integrar, para darle vigencia a las 49 recomendaciones que tienen que ver no solamente con el lavado de activos, porque reitero, ahora también integra también lo que es, señores, en la República Dominicana, también el terrorismo, algo que resultaría posiblemente un poco contraproducente, porque tú dices, bueno, aquí no hay problema de terrorismo, no estamos en Europa, no está el Estado Islámico, no estamos en los Estados Unidos, donde se ocurren pues con mucha frecuencia actos de terrorismo. Uno no observa, no ve eso en República Dominicana, y más aún que se trata de un país pequeño y fácil de controlar. Pero también la proliferación de armas masivas. Estamos hablando de armas de destrucción masiva, estamos hablando de terrorismo y estamos hablando de lavado de activos. Son los componentes que tiene esta ley, reitero, importada, esta ley tipo, que nosotros tuvimos en el rol que desempeñamos como Fundación Justicia y Transparencia, en el rol de sociedad civil, tuvimos la oportunidad de participar de la comisión que en el Senado estaba pues discutiendo algunos aspectos para tratar de consensuar y de verificar esta ley que se estaba esperando antes de su aprobación y posterior promulgación. Y recuerdo que en una reunión que sostuviéramos con los banqueros, la Asociación de Bancos Comerciales, nosotros explicábamos que nos preocupaba la ley porque la ley chocaba frontalmente con el Estado de Derecho y más aún con las nuevas tendencias del neoconstitucionalismo o de la constitución nueva que tenemos del año 2010 hasta la fecha. Una constitución garantista, una constitución del Estado constitucional, y que había un choque, había una contradicción, porque se planteaba en este proyecto de ley, en ese momento, se planteaba pues la posibilidad de que se pudieran dar sanciones administrativas de 2 y hasta 4 millones de pesos, no solamente por impuestos internos, como se ha planteado y como se ha verificado en la actualidad, sino también a partir o a través también de otros estamentos, como la oficina que tiene que ver con el análisis financiero para el tema del lavado de activos, una de las instituciones que se remozan, que se reorientan, que se redimensionan, existía en la 0272, en la 7202, anterior ley de lavado de activos, en esa apretada síntesis evolutiva que al principio la hacíamos, pero aun cuando existía, pues no tenía esa cobertura ni esa fortaleza que tiene. Pero los diferentes sectores ahora mismo pues despiertan ruborizados, porque yo hacía esa observación cuando se estaba discutiendo, de que no veía posiblemente la necesidad de que esto había que verificarlo con pinzas, habría necesariamente que recoger las recomendaciones del GAFI, pero hacerlo de forma que esto estuviera conteste con el tema constitucional, de que se garantizara el debido proceso de ley, de que no existiera esa discrecionalidad fuera del entorno de la justicia, del poder judicial, que son los encargados de garantizar, señores, ese, ¿por qué no, valga la redundancia, ese garantismo, ese debido proceso de ley, esos derechos fundamentales y constitucionales que le atañen a todos los seres humanos? ¿Por qué no solamente esos derechos, sino más aún también esa verdad interina que se llama presunción de inocencia, que con esta ley parecería que desaparece? Yo tengo, por ejemplo, en la actualidad, y soy un testigo de excepción de todo este proceso, y es importante que así sea, porque esto me permite pues hablar con mayor propiedad, un caso de lavado de activos, y veo que quienes están imputados en ese caso de lavado de activos, que no tiene que ver con drogas, porque ya reitero, todo el lavado de activos lo que va a definir de que te integren, aunque sea bajo la modalidad de lavado de activos, a que tenga bienes o no lo tenga, producto de la actividad que se estima o se entiende que tú has incurrido o donde tú has obtenido esos dineros. Pues ya si se quiere desaparece la presunción de inocencia, porque al que lo imputan
inmediatamente lanzan o mandan una alerta a todos los sujetos obligados, a todos los sujetos financieros o las entidades financieras, en donde tú no puedes ir ni siquiera a cambiar $100 porque casi te llaman la policía, porque hay una coletilla donde te relacionan no solamente como lavador de activos, sino además también como terrorista y con una persona potencialmente con el tema de armas de destrucción masiva, porque son todos los componentes que maneja esta ley. Pero es una ley que permite hacer una incautación casi masiva, sin que se medie, sin que se verifique, desde cuando se te está imputando la posibilidad de lavado de activos, aún los bienes pues sean con anterioridad. Todos lo recogen porque dicen, bueno, nosotros no somos jueces en el momento, eso que lo determina un juez. Pero los jueces están también aterrorizados. No hay independencia judicial y no puede haberla porque hemos dicho que es un poder cenicienta, es un poder que lo que están es verificando, pensando en mantenerse en la carrera, en los sueldos, en el estatus que le brinda todo esto. Porque es un poder que no puede tener independencia porque tiene tiene en este caso un presupuesto mísero que apenas le alcanza para desarrollarse y para poder hablar de independencia. Por eso nosotros planteamos una fórmula para que el Poder Judicial pues, pudiera autogestionar sus propios recursos. Pero no me voy a disgregar, no me voy a salir del tema. Lo cierto es que habrá que seguir considerando, hablando, orientando sobre esta ley. Nosotros vamos a dar próximamente como Fundación Justicia y Transparencia una serie de seminarios especializados sobre el particular. Vamos a estar orientando porque todo esto hay que conocerlo. Hay que conocerlo para poder pues observar las disposiciones de toda esta legislación y por qué no trabajar en lo que será necesariamente la concientización también de los operadores, los propios fiscales, para que no se abuse de estas sobrefacultades que hay, de estas facultades que tiene también impuestos internos, facultades que por demás desbordan sus posibilidades. Ya impuestos internos hoy por hoy no es solamente, señores, esa maquinaria del tema impositivo, de la recolección de los impuestos, no, ya es un supervisor para con los sujetos obligados de esta ley, un supervisor con la capacidad incluso al margen del componente tributario, por la inobservancia de algunas pautas, algunos temas que puedan imponer incluso impuestos internos, señores, multas de 2 millones hasta 4 millones de pesos. Imagínense ustedes estos sujetos obligados, unos que son financieros, otros que no son financieros. Los que son financieros, ahí nos vamos a encontrar con los denominados llamados sujetos financieros, están las entidades financieras, los bancos comerciales y demás, pero hay otros que son no financieros, que no se corresponden con el esquema de los bancos y las financieras y demás, y las casas de cambio, esos son financieros, en donde estamos los abogados, en donde están los contadores, en donde están los abogados notarios, en donde están los ingenieros, los constructores, los que manejan casas de empeño, los que venden joyas, prácticamente yo diría que casi todo el mundo. Sujetos obligados que tienen entonces que rendir cuentas, que tienen que mantener un registro por 10 años de todas sus actividades, que tienen que llenar un sinnúmero de pautas, en donde ya no se puede, si se va a comprar un carro, si excede los 500,000 pesos, tienen que depositar, tienen que en este caso informarle a impuestos internos. Si van a comprar una prenda y pasa de 450,000 pesos, también tienen que informarlo. Si van en un casino, en apuesta, en boleto y pasa de 250,000 pesos, también tienen que informarlo. Si más de $15,000 en efectivo o su equivalente, también hay que informarlo y llenar un registro y asimilar eso como una actividad sospechosa. Si se trata de compra de armas, pues también esto entra dentro de ese ámbito. O sea, es un sinnúmero de sujetos no financieros que son sujetos obligados en este componente que tendrán que hilar muy fino porque son pasibles de ser perseguidos, de ser condenados por el tema de lavado de activos. Entonces tú dices, bueno, es importante que se configure pues una legislación que sirva para prever pues muchas de estos delitos, para perseguir a nivel de colaboración internacional, pues si se quisiera lo relativo al terrorismo, persiguiendo pues lavado de activos, los dineros que se puedan estar generando o dando para esto, todo eso es positivo. Pero aún con que todo esto sea positivo,
pudiéramos estar desbordando las posibilidades con toda esta reglamentación. Por eso vieron ustedes que recientemente Impuestos Internos dio 5 normas, o sea que es el órgano posiblemente ejecutor, y por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que tenemos? Es una ley de lavado de activos, es una ley para una especie de reforma fiscal. Ya amenazaba recientemente, pues, con mucha propiedad, el director general de Impuestos Internos de que pudieran ser perseguidos por lavado de activos quienes incurran en evasión fiscal. Nosotros planteábamos en algún momento que la evasión fiscal debía ser criminalizada, pero ahora pues yo creo que estarían satisfaciendo con creces, más allá de cualquier criminalización de ese tema, el pedimento que habíamos hecho. Yo diría que habrán desbordado las expectativas, porque ponen en manos de Impuestos Internos. Entonces, por eso digo que es una especie de reforma fiscal, esta capacidad, esta posibilidad. 5 reglamentos, señores, en un día. Los 5 primeros reglamentos del 2018 lo dio la Dirección General de Impuestos Internos, el número 1, 2018, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Precisamente reglamentando en el primero lo que tiene que ver con los abogados, los notarios y los contadores. En el segundo, lo que tiene que ver con la venta de los vehículos, los barcos, los aviones. Todos los dealers y eso pues son también sometidos a la hegemonía, al control como sujeto no financiero, al control de esa obligatoriedad frente a Impuestos Internos y a otros estamentos. También la número 3 pues tiene que ver con los agentes inmobiliarios, las empresas constructoras y las que tienen que ver ya con la ley fiduciaria también para este tema. El número 4, pues lo que tiene que ver con las joyas, las armas, los metales preciosos, las casas de empeño. Y ya la número 5, señores, la número 5, lo que dice es entonces la forma, la mecánica que va a utilizar Impuestos Internos para dar esos sablazos de manera administrativa que suponen multas, señores, lo cual es una juicio nuestro, pues una violación amplia, extensa, en la República Dominicana a lo que es pues la judicialización, los jueces que deben verificar todo lo que es ese componente de sanción administrativa. Esto rompe con la razonabilidad el que un estamento, sin pasar por un juez, pueda, señores, en la República Dominicana, en lo sucesivo, pues tener la capacidad, señores, para que vean ustedes lo grave de esto, de imponer multa de 2 y 4 millones de pesos. Yo creo que a los jueces les tocará, aunque estamos hablando de jueces que están lamentablemente pues arrodillados ante el propio descrédito de la justicia, ante la poca independencia de la justicia, ante el poco presupuesto de la justicia, están arrodillados pues frente a los fiscales, que son los llamados en términos democráticos a hacer el equilibrio, a dejar que en el proceso de construcción de esta ley no colapse incluso la propia economía, porque será una retranca que, como han dicho algunos, es positivo, señores, el que se apliquen leyes que combatan el crimen organizado en todos los escenarios, en todos los niveles. Porque, reitero, esta ley atraviesa transversalmente, instrumentalmente, el Código Penal. Están todas las infracciones que pudiéramos nosotros conocer, incluso algunas que ni siquiera están contempladas en el Código, lo cual pues no deja de constituir hasta un error, porque hablan de sicariato. Pero el sicariato es una expresión doctrinal, no está configurada en el Código Penal viejo que tenemos. Pero habla del, posiblemente, pues ya como será un hecho que en algún momento se contemple o se prevé, en alguna medida el sicariato, pues lo contempla. Ahí está, dentro de las infracciones, tenemos hasta el tráfico de influencia, señores. O sea, que tú consigas algún documento, cualquier situación que tenga que ver con tráfico de influencia y con ello todos los delitos que tienen que ver con la corrupción, los delitos tributarios, por eso hablamos de elevación fiscal, la estafa, la falsificación de documentos, el derecho de autor en todas sus manifestaciones con la propiedad industrial, el testaferrato, el tema de alteración de medicina, bebida, prácticamente todos los delitos que puedan ustedes imaginarse, la parte de los órganos, la pornografía, la trata de blancas, de personas, incluyendo el tráfico ilegal. Ojalá empiecen a trabajar eso en la frontera, porque incluye el trasiego, que eso se da todos los días, de personas hacia acá. Ojalá empiecen a aplicarla, y ahí sería saludable. Pero lo cierto es, señores,
que esto tiene, estas infracciones que hacen una clasificación también en el entorno de esta ley, en infracciones muy graves, infracciones leves, una prescripción de 5, 3 y 1 año. Y reitero, el órgano casi rector, aun cuando hay en el tema de la persecución, ya la persecución penal, hay pues la Fiscalía especializada en lavado de activos, es la que se encarga de dar este seguimiento y la unidad también de análisis financiero, pero también ya en el componente tributario, pues con una gran hegemonía, y por eso digo que es una especie de reforma fiscal lo que se estaría dando con esto, pues está también la Dirección General de Impuestos Internos, señores. Tiene, reitero, la capacidad de imponer estas sanciones administrativas. Le dan 15 días a la persona, le notifican para que en esos 15 días pues se defiendan. Después de esos 15 días pues tendrían eventualmente 30 días para irse al Tribunal Superior Administrativo, que es un tribunal acéfalo mínimo, es un tribunal disminuido porque ni siquiera se han completado los tribunales administrativos de primera instancia, que es un mandato constitucional. Entonces mandarían a las personas a una especie de cámara de gas que no tiene cómo asumir esa cantidad, señores, esa cantidad de trabajo que supondría pues esta hegemonía, esta capacidad que tiene hoy por hoy Impuestos Internos. Yo he dicho, y lo han dicho algunos comerciantes, y por eso creo que esto hay que trabajarlo, yo diría que con mucho equilibrio, hay que tratar de que haya una construcción rápida, de que se actúe, en este caso los fiscales y demás integrantes, que manejen estas grandes responsabilidades, este poderío que tienen, que pueden descomisar, que pueden llevarse todo sin juicio, que los jueces pues están atemorizados porque es un componente que se le da seguimiento a nivel internacional, que vienen a hacer evaluaciones, la gente del GAFI, hay ese terror, ese temor, esos jueces que están llamados a hacer ese equilibrio. Yo lo que espero que haya la sensatez de que tanto Ministerio Público como Impuestos Internos, con esta capacidad, estas facultades, no hagan un uso imprudente, no hagan un uso invasivo, en este caso abusivo de este tema, porque pudiera esto servir para esparcir un terror que daría resultados diferenciados a lo que pudiera estar pensando, por ejemplo, Impuestos Internos, de aumentar las recaudaciones. Esto pudiera traer como consecuencia, señores, como lo han dicho la gente de los vehículos de motor, los de dealer, otras asociaciones a nivel inmobiliario, que si tú tienes esas responsabilidades, incluso de indagar, investigar, de verificar de dónde salen esos recursos, porque no se puede comprar una vivienda en efectivo si excede el $1.000.000, todo eso tiene que ser por esa vía. Pero no solo eso, señores, para que vean ustedes algunas de las perlas que trae esta ley. Aún ese valor, si son pagos sucesivos, también hay que reportarlo, porque si tú haces uno este mes, otro mes y otro mes, y esos 3 meses te reúnen lo que son los $15.000, ya eso se asimila como que es un todo, y también hasta eso habría que identificarlo, llevarlo. Entonces pudiera esto traer consigo un crecimiento de la economía informal, de que los colchones vuelvan a jugar el rol que tenían en otro tiempo y que se guarde el dinero debajo de los colchones, ni siquiera porque se esté necesariamente en delito, sino porque hay temas a veces que tú no tienes, porque no tengas posiblemente hasta la debida organización, que tú no tendrías ni cómo explicarlo. Entonces tú tienes que dar ese paso, hay que estar extremadamente organizado. Por eso yo digo que nosotros vamos a estrenar, vamos a darle un seguimiento a una orientación intensiva a través de charlas, a través de cursos, de todos estos operadores a quienes se les carga este peso de ser los sujetos obligados, como son los notarios, los abogados, los contadores, los que tienen empresas inmobiliarias, los que tienen casas de empeño, los que trabajan con metales preciosos, los ingenieros, los constructores, los que manejan el tema fiduciario a nivel de la construcción, además de los financieros, que son los que están regulados por la superintendencia de bancos, lo que tienen que ver con el tema inmobiliario. Todas estas personas son sujetos obligados, y es precisamente para quienes la Dirección General de Impuestos Internos ha dado pues estas 5 normas, algo sin precedente en un solo día, normas que deben ser socializadas, que ser conocidas, 4 de ellas para esos sujetos no financieros, que son ellos, Dirección General de Impuestos Internos, que lo va a supervisar, que lo va a manejar,
y que tiene esta capacidad, estas sanciones administrativas de 2 a 4 millones de pesos, sin mediar, sin ir donde ningún juez. Además también de una quinta resolución, como habíamos explicado, que es la que tiene que ver entonces con la mecánica, el procedimiento, una especie de jueces y partes, porque ellos mismos estarían produciendo lo que van a aplicar para estas sanciones. Entonces yo lo que llamo la atención es eso, de que debemos orientarnos, debemos conocernos de esta ley que se va a convertir en el comunismo de los 12 años de Balaguer, el tema del lavado de activos, porque ya trasciende toda la frontera. Y reitero que la diferencia en un delito, cualquier delito de los del Código Penal, ya no es el tema de droga, ya eso quedó en el pasado. Ya son todos los delitos donde una persona pues aparezca con bienes. Porque eso viene, como es un delito precedente, se va a asimilar, se va a asumir, entonces que son producto de ese lavado de activos que se da como consecuencia de ganancias en ese delito precedente. O sea, para la existencia de lavado de activos, tiene que existir un delito precedente que haya dejado beneficio. Si el delito el que se le imputa a una persona no tiene bienes, entonces no podrá ser perseguido conducentemente por el componente de lavado de activos, sino que se hace de manera, por la vía ordinaria, lo que apareja o lo que tiene que ver el delito. Pero eso trae el inconveniente de que quien tiene dinero y ha participado en la comisión de algún delito, aún esté marginada esa fortuna de lo que ha sido el desarrollo de sus bienes, también tendría inconveniente, porque se va a presumir y no hay quien lo salve, señores, por la rudeza con que se maneja esta ley. No hay quien lo salve en el seguimiento de los fiscales que están haciendo definitivamente que un gran trabajo, ejercen su tema con pasión, a mente que tienen toda la de ganar, porque es una ley que no respeta, no conoce de garantismo, y es una ley que tiene jueces que debe ser ese equilibrio de la democracia, que están asustados para que no se le vaya a señalar. Entonces los fiscales pues estarían sirviéndose con la cuchara grande en todos estos temas, que reitero, si no se hace, si no se desarrolla con prudencia, servirá para trastocar, para trastornar la economía, no porque necesariamente, señores, sea una economía sucia, sea una economía, que lo hay también, sea una economía con capitales de origen dudoso, que reitero lo hay también, pero ciertamente en la República Dominicana se venía haciendo un trabajo importante con la ley 72-02, y había también un seguimiento, y esa Procuraduría Especializada de Lavado de Activos también hacía su trabajo, y habían obtenido muchas sentencias. Ahora no, ahora la ganarán con facilidad, yo diría que todos, porque solamente tienen que sentarse a esperar que el rigor del acoso de esta ley pues les sirva las posibilidades de arrodillar, de poner en el patíbulo, de tirar al pavimento sin vida a cualquier persona que esté involucrada en un caso de lavado de activos, porque no tienen forma de que se le aplique pues una fianza, se le llevan todos sus bienes. Es de verdad un tema muy difícil, que es bueno considerar, es bueno seguir estudiando, es bueno seguir analizando y ver eso que estamos nosotros planteando ahí, si es una ley de lavado de activos, o si esta ley de lavado de activos 155-07, si es una especie de reforma fiscal. Habrá que ver si servirá para aumentar o para arrodillar para la economía, y con ello posiblemente hasta atenuar o bajarlo. Vamos a ver ya en lo sucesivo, en este año, para bajar lo que son las recaudaciones, porque traería consigo una informalidad de la economía. Habrá que ver si es una ley penal o conducente entonces a la lucha en contra del crimen organizado. Habrá que ver las estadísticas de lo que de lo que se pueda ir verificando, pero hay que, y es importante porque nosotros tenemos ahí muchos parámetros en el orden de la economía, de crecimiento, no porque sea una economía sucia, aun cuando, reitero, hay también lavado de activos. Lo ha habido siempre, porque es un fenómeno criminal, y lo habrá siempre. Y por eso posiblemente el celo de esta institución internacional de la cual la República Dominicana es parte, del GAFI, en la implementación total y absoluta de todas estas recomendaciones que se han plasmado en esta ley tipo. Y por eso digo, requiere de prudencia, requiere de la construcción de respetar y orientar muchos temas que están en el ámbito de la discrecionalidad ahora mismo de quienes están aplicando esta ley. Es la peligrosidad de todo esto, porque no hay esa construcción teórica, doctrinal o jurisprudencial alrededor de las eventualidades que se vayan presentando.
Ojalá que el Tribunal Constitucional se pueda expresar rápido, que los jueces sean respetados en su decisión, que los jueces tengan la valía de poder pues ser el equilibrio en esta ley que desborda las capacidades, señores, del ámbito y de la estructura constitucional que tenemos en la República Dominicana. Son esas las reflexiones que yo quería en estos minutos pues dejar con ustedes, compartir con ustedes, porque le vamos a dar seguimiento a este tema. Reitero que vamos a anunciar próximamente pues algunos diplomados, algunos cursos especializados, y vamos a estar pues llevando conferencias, orientando, preparando, discutiendo, analizando con los tantos especialistas, los tantos operadores de este gran entramado jurídico, penal, tributario que hoy por hoy se ha convertido esta ley 155-17. Ha estado con ustedes Trajano Potentini, desde el Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana, y pues ya dejando para otro espacio, otra oportunidad, pues vayamos dándole seguimiento a este tema que, reitero, traerá consigo en el orden económico, en el orden jurídico, en el orden penal, una gran revolución, un gran impacto. Ya seguiremos observando. Hasta la próxima.